¿Qué tal? Una vez más, enviándoles un fuerte saludo, un gran abrazo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes pueda encontrarse de la mejor forma, de la mejor manera, bajo la dirección y la guía de nuestro amado Dios, que pueda Él suplir cada necesidad y sobre todo pueda llenar cada vida, cada corazón, cada mente, cada actividad. Gracias a nuestro Padre siempre por el tiempo que nos da de poder meditar en su palabra, de poder aprender más de lo que Él nos ha dejado por medio de la Biblia, poder tener más profundamente el conocimiento de lo que Él quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida. Gracias siempre por el tiempo que Él nos da, por el Santo Espíritu que nos ha dejado en nuestra vida, en nuestro caminar, para así poder tener más claro el panorama bíblico. Porque si no fuera por la acción del Espíritu Santo, fuera muy difícil comprender la palabra de Dios, por no decir lo imposible. Si no fuera por la acción, intercesión del Espíritu Santo, eh, cada texto que nosotros leyéramos de la Biblia nos pareciera algo extraño, algo sin sentido, algo que no tuviera respuesta. Pero por la acción del Espíritu Santo es lo que podemos tener esa comprensión de decir, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encuentro respuesta, porque en ella encuentro la claridad a lo que tú quieres hablarme. Y más allá de eso también, por la obra de Cristo, porque Él allí en la cruz selló nuestra salvación y nos otorgó una vida eterna que no la merecíamos, sino que nos dio únicamente como un regalo que es la salvación. A propósito de esto, de lo que estamos viendo, hoy concluimos este capítulo 12 que se lo dividió en tres partes. Hoy estamos mirando la tercera y última parte. Ya tratamos sobre lo que es la mujer y el dragón en la primera parte de este capítulo hasta el versículo 6. Vimos en la segunda parte hasta el versículo 10 sobre esa batalla que se realizó eh, entre Miguel, el arcángel de Dios, y entre Satanás o el dragón, y él fue desechado del cielo ya para no tener más de, como dice al final en el versículo 10, no tener más esa palabra de desánimo, ese engaño que ha prodigado a la humanidad, a los creyentes inclusive, y sobre todo ese engaño también que llevaba al cielo mismo, ¿no? De ir, como decía ese versículo, todo el tiempo, cada instante para desacreditar a aquella persona que cree en Dios o que quiere buscar la presencia de Dios. Ahora ya vamos a la tercera parte. Y como se ha hecho general o el énfasis claro de este libro del Apocalipsis es una cosa importante, importantísima que nosotros no debemos dejar a un lado, que es el señorío y es la autoridad de Jesús como el dueño y poseedor de todo lo que existe. Em, Desde el principio, desde que se emiten las siete cartas, o más bien desde el primer capítulo mismo, cuando se presenta la revelación de Jesús, Él se presenta en su gloria y en su poder majestuoso que Juan dice que cae como muerto. Luego, cuando nos adentramos de las siete cartas, allí también se hace mención de las características divinas de Jesús, ese énfasis a buscarle a Él y ese énfasis de reconocerle a Él. Ni se diga en los capítulos 4 y 5 cuando llegamos a ese punto de la adoración celestial. Cuando ya empezamos desde el capítulo 6 los sellos, vamos más adelante, las trompetas, en los interludios que se nos presentan en estos eventos, cada uno de ellos nos lleva a reconocer esa autoridad de Cristo. Eh, y acá, cuando concluimos este capítulo 12 nos lleva también el escritor, por medio de la dirección del Espíritu Santo, a reconocer la autoridad de Jesús, que solamente Él es el único dueño y poseedor de todo y que solamente Él es el único digno de recibir el tributo y la adoración. O sea, no hay nadie más. Podrán presentarse miles de situaciones, muchos personajes, pero quien llenó la escena mundial, quien transformó por completo todo, ha sido la persona de Jesús. Y la Biblia en sí nos lleva a rendir el tributo a Él y sobre todo el Apocalipsis, el centro del Apocalipsis es mostrar esa autoridad de Jesús, que a pesar de que haya aparecido tal profeta, haya aparecido tal personaje,
haya querido alguien desacreditar el nombre de Cristo, haya, como ya vimos, asomado este dragón que quiso destruir a Israel, que quiso destruir a Jesús mismo desde el momento en el que nació. Nada ni nadie podrá en ningún punto de la historia desacreditar esa autoridad de Cristo, y al final de los tiempos, como Pablo lo dice en Filipenses, toda rodilla se tendrá que doblar y reconocer esa autoridad de Jesús y decir, Él es el Señor. Y si cualquiera de los que está mirando este video en este momento aún no ha rendido su vida al Señor, o más allá todavía, si en algún momento ha dicho, Jesús, ven a mi vida, soy salvo, etcétera, pero aún sigue viviendo una vida que no le agrada a Dios, una vida que eh, es más pecado que virtud, hay que analizarse en realidad, decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy parado? Si en realidad tengo a Cristo en mi vida, no lo tengo, pero lo importante es que hay que mirar que en algún momento tendremos que presentarnos en el trono de Dios, frente a la presencia de Dios, y rendir cuentas de lo que hemos hecho. Y allí no habrán pretextos, allí no habrán echar la culpa a otro o querer justificarnos por cualquier cosa, nada de eso. Allí directamente se dirá, tú entras acá porque tienes a Cristo, tú no vas a entrar acá porque no lo reconociste jamás. Y vámonos al versículo 11 para concluir, y hasta el versículo 17 que concluye el capítulo 12. La tercera parte de este capítulo vamos a mirar qué nos está hablando, pero para adentrarnos al versículo 11 quisiera mirar el contexto para unir las ideas que estamos llevando. Voy a dar lectura desde el versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, dice el versículo 9, fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo empieza este versículo 11? Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre y de la palabra. ¿Quiénes son ellos que se menciona acá? Porque nos está hablando en los versículos precedentes, que los leí para entrar en un contexto, que el acusador, dice, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, fue arrojado a la tierra, fue desechado, y él, dice al final, es el que estaba delante de Dios acusando de día y de noche a aquellos creyentes. Entonces, ellos, con el que empieza el versículo 11, viene a ser también aquellos creyentes que recibieron a Jesús en el proceso de la tribulación, en ese tiempo de persecución. Esos de ellos también involucraría a cada una de las personas salvas en toda la historia desde que Jesús entregó su vida en el Calvario. Todos estos personas que hemos recibido a Cristo, en algún momento estamos en ellos, en este pronombre ellos, que determina lo que es un creyente, porque dice aquí no. Ellos, dicen, le han vencido. ¿A quién? Al dragón o a Satanás. Le han vencido por una razón, dice, o por dos razones. Primero, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Es muy importante, porque, a ver, si quieren, como les decía al principio, desacreditar a la autoridad de Jesús, estamos viendo aquí que lo que vence a Satanás, o lo que puede darnos a nosotros la victoria, es primerísimo la sangre de Cristo. Esa sangre derramada en la cruz, y que pueden decir cualquier cosa, pero hay muchos creyentes inclusive que dicen o enseñan y dicen no, que no hay que orar por la sangre, no hay que ir la sangre no sé cómo, que la sangre no sé cuánto. Si no hubiera habido derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, hoy la humanidad no tenía esperanza. Hoy nosotros, los que alguna vez hemos reconocido a Jesús, no tuviéramos ninguna esperanza y hubiéramos hecho un reconocimiento por nada. Pero la validez que nos da a nosotros todo esto es que Jesús derramó su sangre, y dice aquí, ellos, dice, le han vencido al dragón, a Satanás, le han vencido. ¿Cómo, cuándo y por qué? En un momento único, cuando Jesús entregó su vida en el Calvario.
El sacrificio de Cristo a nosotros nos da el acceso directo a la presencia de Dios y más allá también nos da el triunfo sobre Satanás. El triunfo sobre el diablo no es un triunfo personal de cualquier individuo, de cualquier persona, de cualquier ser humano que diga yo tengo tal conocimiento bíblico, yo soy muy importante, yo vengo de una familia pastoral, yo vengo de eh, gente a mi alrededor que toda la vida ha servido a Dios, entonces yo con eso estoy del otro lado. Nada que ver. Está clarísimo, como dice aquí el texto en el versículo 11, que se la ha vencido por la sangre del cordero y segundo dice por la palabra del testimonio de ellos. Eso es excelente. Ya les decía hace un ratito, ¿no? Si yo digo que estoy salvo, pero aún vivo una vida que es un relajo, ¿de qué testimonio estoy hablando o de qué conversión estoy hablando? Se sobreentiende que cuando uno tiene a Cristo, el Espíritu Santo empieza a actuar en la vida de la persona, pero ¿qué pasa si uno no ha cambiado? Hay dos opciones. O el arrepentimiento en realidad no fue real, o lo otro es que si hubo arrepentimiento, pero no hay en realidad una decisión de decir, Señor, ya quiero cambiar. Y el punto acá es, como dice el versículo 11, nosotros le vencemos al diablo con dos cosas muy importantes. La primera, que es la que se lleva el crédito en la mayoría, que es la sangre de Cristo, y la segunda, que es nuestra parte, que es decir, es llevar un testimonio correcto, porque yo puedo jactarme en decir a todo el mundo que soy salvo, que recibí a Cristo, que soy hijo de Dios, etcétera, que no sé cómo, no sé cuánto, meter tanta labia, pero ¿qué pasa si a las mismas personas con las que yo les comento esto, con esas mismas personas yo, qué sé yo, bebo, fornico, muchas cosas similares? Entonces no tendría sentido, pues. Y de ley no tiene sentido. Y por eso hay mucha gente que no quiere hoy reconocer a Jesús o habla mal del nombre de Dios. Por eso, porque nosotros mismos los cristianos hemos llevado a este punto en decir, soy hijo de Dios, pero mi vida es totalmente diferente a lo que yo he pregonado. Y eso es lo que nosotros no nos hace vencer a Satanás. Por eso vivimos muchas veces derrota tras derrota, caer en tentación tras tentación y no poder salir de allí. Por esto. Porque aún no tenemos un testimonio claro y preciso frente a los demás. Pero añade algo más del versículo 11, ¿no? Dice que además del testimonio de ellos, dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y así mismo lo dijo Jesús, ¿no? El que no deja aquí esto, aquello, todo esto por mí, dicen, no es digno de mí, y eso es cierto. Y más allá de en realidad físicamente dejar cosas, es espiritualmente, ceder a lo que el mundo me está ofreciendo. Porque dice aquí que los que pasaron la tribulación o los que pasaron la tribulación, ellos menospreciaron su vida, es decir, no les importó ni su propia vida para ellos poder adquirir o llegar a la salvación. Y de esos nombres hay muchos, muchísimos en la historia. Los mismos apóstoles, todos ellos, a excepción de Juan, murieron entregando su vida por la obra de Cristo, decapitados, crucificados, quemados, etcétera. A ellos no les importó su propia vida con tal de rendirse a la autoridad de Cristo. Y no solamente los apóstoles, muchos personajes, leyendo la historia de la iglesia podemos encontrar a muchos que fueron quemados en la hoguera en la Edad Media, muchos de ellos por no negar su fe. Recuerdo un nombre, se me viene ahorita en la mente, Jan Hus. Este hombre fue uno de los precursores de la reforma, uno de los primeros reformadores antes de Martín Lutero. Y él que dijo, no niego mi fe, reconozco que las escrituras defienden a Jesús, no defienden otra cosa, sino defienden la autoridad de Jesús. La Iglesia Católica le dijo, tienes que negarte. Dijo, no lo hago. Lo llevaron a la hoguera y él murió. Que inclusive después el Papa ordenó de que sus cenizas que quedaron en la hoguera las boten al río para que desaparezca por completo la historia de este hombre. Pero la historia pudo ser respaldada con la obra que él hizo. Y así podremos citar muchos personajes más que despreciaron su vida hasta la muerte por la obra de Cristo. ¿Qué pasará si nosotros tenemos que tomar esa decisión de mi vida o Jesús? ¿Qué decidiríamos? ¿Cuál fuera la respuesta que diéramos? Quizás muchos de nosotros dijeran, no, prefiero yo vivir antes de que Jesús, que ¿cuál Jesús? ¿Quién también será Jesús? No le conozco. Muchos responderíamos de eso porque no tenemos una fe bien fundada o una vida en realidad correcta delante de Dios. Eso nos dice el versículo 11. ¿Qué nos dice el versículo 12? Por lo cual dice, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¿Por qué tendría que alegrarse el cielo? Dice aquí el versículo 12. Alegra este cielo y los que moran allí, porque Satanás ya no iba a volver al cielo a poner incertidumbre de los cristianos o de los creyentes allí en la presencia de Dios. Pero añade algo más del versículo 12, dice,
por lo cual alegraos cielos, dice, los que moráis en ellos. Ay, dice, vino un punto y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es muy interesante esto que cita aquí, ¿no? Dice, alégrense cielos. El diablo fue desechado de allí, pero dice, cuídense los de la tierra. Porque el diablo fue desechado, fue a la tierra y dice, él sabe que le queda poco tiempo. Llega a la tierra a convencer a todos los que estén allí y al que no se quiera dejar convencer, él querrá presionarles con su propia vida. Cuídense, dice los de la tierra. En realidad es lo que nosotros pasamos ahora, ¿no? Si nosotros hacemos una analogía de esto que estamos leyendo con lo que pasamos ahora es esto. Hay muchas cosas en que la doctrina de Cristo ha sido menospreciada, ha sido desechada y la misma iglesia no ha validado la obra de Cristo. Hoy se viven en las iglesias tan a la ligera, se ofrecen muchas cosas que no tienen valor, se pregona cualquier show extra antes que en realidad la enseñanza, se prioriza cualquier situación antes que en realidad sentarse a defender la palabra de Dios, porque el diablo está moviéndose en ese sentido. Y nosotros como cristianos nos hemos quedado quietos sin tener defensa, porque no hay un testimonio. Y es lo que estamos mirando. Versículo 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Nuevamente entonces Satanás, al verse entre la espada y la pared, porque fue desechado del cielo, porque ya no puede acusar a los creyentes y porque sabe que le queda poco tiempo, dice aquí, empezó, dice, a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, a Israel. Nuevamente miró sus ojos a Israel para aniquilarla. Y dice el 14, y se le dieron, dice, la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces miren, ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Que estamos empezando la segunda etapa de la tribulación, la gran tribulación, esos 3 años y medio donde Satanás con su anticristo, con su falso profeta, querrán, como estamos viendo, llevarse a las últimas personas que quieran llevarse a vivir en el infierno con ellos. O más que a llevarse con ellos, a quitar de la presencia de Dios de la gente. Pero aquí está claro, Dios sustenta a Israel, Dios defiende la nación de Israel, porque recordemos lo que ya tratamos, ¿no? Muchos judíos se arrepentirán o reconocerán a Jesús en el tiempo de la tribulación y el pueblo de Dios tendrá que reconocer a Jesús y dejará de reconocer al anticristo. Entonces, lo que el anticristo quiere es eso, lo que Satanás quiere es esto, que la nación de Israel no lo reconozca a Jesús y trata de hacer todo lo posible para destruir a la nación de Israel, pero dice, Dios la sustentará, dice. Y dice al final del versículo 14, donde es sustentada, dice, hablando de la mujer, es decir, Israel, por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Tiempo es un año, tiempos 2 años y medio tiempo obviamente es medio año. Estamos hablando de 3 años y medio. Los 3 años y medio que dura la segunda parte de la gran tribulación. Continuemos, versículo 15. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Tomemos en cuenta que lo que estamos leyendo ahora es una imagen que vio Juan, ¿no? Como decía al principio, una gran señal que era la mujer y una señal que era el dragón. Recordemos que son señales, es decir, son analogías, comparaciones, está hablando aquí en un sentido más figurado. Y la analogía que se nos presenta es esta, que Satanás, al verse acorralado, ataca o quiere atacar nuevamente a Israel. Dios la sustenta, es decir, la defiende por esos 3 años y medio, la cuida, la preserva, para que Satanás no la ataque. Y dice en el versículo 15 que acabamos de leer, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y dice el 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es así. Nuevamente Dios ve la razón, la forma, la manera de defender a Israel y dice aquí en esta analogía que cuando el dragón arrojó un río grande para destruir a Israel, dice que la tierra la defendió también. Abrió la tierra un hueco allí donde permitió que esas aguas ingresan allí y la mujer no sea atacada por el agua, no sea inundada.
Entonces es lo que Dios ha hecho por Israel. Aunque muchos quieran decir que Israel es esto, decir que es aquello, puede ser que sí, puede ser que no, pero al final de cuentas, como Dios lo eligió en algún momento, como decía en el Antiguo Testamento, que es su primogénito, es el pueblo que él escogió, Dios la preservará a esta nación hasta el final de los tiempos, para que esa misma nación que en un momento desechó a Jesús llegue a reconocerlo. Y eso es lo que el diablo aquí en esta escena trata de evitar, trata de impedir que eso suceda. Pero resulta que al ser el pueblo de Dios, Dios la continuará defendiendo. Concluyamos con el último versículo de este capítulo. Versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y hay algo que me pongo a pensar acá, ¿no? Hay muchos que dicen ser creyentes, ¿no? Hay muchos que dicen ser cristianos, que dicen, no, yo soy consentido de Dios porque a mí Dios nunca me ha puesto una prueba, porque nunca me ha venido nada malo. Más bien es todo lo contrario, uno debe tener cuidado cuando eso pase. Porque claramente dice el libro de Hebreos que Dios reprende al que ama, como el padre reprende a los hijos. Pero si el padre no me reprende a mí, si un caso hipotético, digamos, tengo 15, 16 años y salgo de mi casa y vuelvo los 3, 4 días y mi papá no me dice nada. Chuta, ¿qué pasará? Resulta que llego recontra ebrio a mi casa, que no puedo ni pararme, amo relajo, golpeo a todo el mundo y mi papá no me dice nada. ¿Qué será? Y resulta que después de un tiempo me he enterado que no he sido hijo de él, que he sido adoptado y le valía lo que yo hacía. Entonces, miren, algo así pasa con Dios. ¿Qué pasa si yo hago algo y Dios no me corrige? Sigo insistiendo y Dios no me corrige. Entonces resulta que no me ha corregido porque no he sido hijo de él. Y acá, miren, Satanás deja de atacar a Israel y va, dice, donde los que han creído, donde los salvos, y les empieza a atacar. Porque sabe que esas personas son las que tiene que llevar allá a su lado. Porque ¿cómo va a atacar Satanás de los que no son salvos? ¿Cómo va a atacar Satanás de los que no creen en Jesús? Es absurdo, son de él. No tiene por qué atacar a esas personas. Pero aquí dice claramente el versículo, ¿no? Dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bonita esta parte, ¿no? Al final, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Esa es la clave de un verdadero hijo de Dios. Jesús lo dijo, ¿no? Si me aman ustedes, guarden mis mandamientos. Es decir, apliquen la palabra de Dios. Y aquí dice lo mismo al final. Aquellos que han aplicado la palabra de Dios, aquellos que han vivido la vida de Cristo, a ellos les atacará Satanás. Y dice también a aquellos que tienen un buen testimonio. Pero recordemos lo que estamos viendo. Satanás puede pensar y querer hacer lo que él quiera. Otra cosa es lo que Dios le permite hacer. Otra cosa es lo que Dios le deje hacer. Y acá también él puede plantearse muchas cosas, pero al final de cuentas siempre estará esa cobertura de Dios como estamos viendo acá. Permitamos que el Señor continúe hablándonos, continúe dirigiendo nuestra vida. Y si nosotros aún no le hemos dado ese paso adelante para decirle, Señor, aquí estoy, toma mi vida por completo, pues no sé qué se está esperando. Pero lo importante es que busquemos al Señor, como dice el profeta, mientras pueda ser hallado. Que el Señor bendiga nuestras vidas y nos permita mirar para adelante, mirar su caminar, y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengamos claro de que Él está allí. Dios les bendiga y si el Señor los permite, nos estaremos viendo la próxima semana.